Gracias por compartir con nosotros la información, reconocimientos, análisis en tiempo técnico, con la conducción del licenciado Marco Espinosa Rodríguez. Gracias por compartir con nosotros la información, reconocimientos. Cambiar la constitución actual, la cual fue aprobada durante el retorno a la democracia con Pinochet. Y ahora, por supuesto, me imagino que irán a un plebiscito, armarán una asamblea constituyente y veremos cuál es la conformación de esta asamblea constituyente y cuál es la connotación de esta nueva constitución, que desde mi punto de vista va a tratar de buscar la posibilidad de que sea el Estado el que garantice el acceso tanto a la salud como a la educación de calidad, que no estaba totalmente clara en la anterior constitución. Así que me parece positivo lo que está pasando en Chile y bueno, eso se tendrá que leer si es que influye o no influye en las decisiones políticas que va a tomar el Ecuador. Amigos televidentes, estamos en una mesa de diálogo con el doctor Javier Ortín, candidato asambleísta nacional por Movimiento Avanza Listas 8. Estimado doctor, dentro del mismo contexto también en el hermano país de Bolivia, pues en primera vuelta hay la decisión del voto popular. Estimado doctor, también vamos hablando con respecto a nuestros hermanos y vecinos del país de Bolivia. Bueno, en el caso de Bolivia, sobre todo que haya terminado toda esa zozobra, esa incertidumbre democrática que existió una vez de que salió del poder de manera abrupta a través de un golpe de Estado Evo Morales. Eso es totalmente claro. Luego asumió un interinazgo una presidenta de la Asamblea de allá, y luego se llamó a elecciones con todas las dudas del mundo. Pero más allá de que prácticamente los resultados se dieron en una sola vuelta, se evidenció el rechazo del pueblo boliviano hacia todas las actitudes que se tomaron dentro tanto del actual gobierno como en su momento de las Fuerzas Armadas. Así que esas son las corrientes que lastimosamente a veces mucha gente dice, cuidado con lo que puede pasar en el Ecuador. Sin embargo, hay que tener una lectura súper clara, ¿no? Los errores garrafales que va tomando la derecha latinoamericana, las oposiciones latinoamericanas, dan como resultado esta explosión social en todos los países, ¿no? Y el Ecuador no está ausente de eso. Tú ves cómo toda la oposición ecuatoriana trata de hacer todo lo posible para ganarle a esta corriente tan fuerte que es prácticamente la del socialismo del siglo XXI, que desde mi punto de vista puede ser muy dañino si retorna para el Ecuador, para nuestro país, ya que no sería ningún tipo de solución para la reactivación económica del Ecuador. Sin embargo, tiene su votación dura y eso no hay que subestimarlo. Eso no hay que subestimarlo y hay que ser muy estratégicos a la hora de enfrentar esa gran corriente que vemos que no solo en el Ecuador, sino en Latinoamérica. Amigos televidentes, desde Macas, Ecuador, saludamos a la gente pues, de Cutervo, Cajamarca, en el país de Perú. Son grandes amigos del deporte también en la Sultana de los Andes. Estimado doctor, dentro del contexto del conversatorio que lo está realizando, pues recorriendo el territorio nacional, ¿cuál es la planificación, la propuesta de trabajo con el que va a llegar para el voto de confianza, estimado doctor? Bueno, nos ha ido muy bien. Estuve la anterior semana por Manabí. Hemos estado recorriendo también varios sitios de Pichincha y en varios medios de comunicación de todas las provincias. Ayer estuve en un medio de comunicación de Ventanas, del Cantón Ventanas de la provincia de Los Ríos. Hoy estamos con Macas. También estuvimos con Quito. Así que definitivamente hay una gran acogida por parte de nuestras propuestas, que básicamente se inician desde un cambio total en el comportamiento legislativo, es decir, en el cambio del modelo de gestión legislativa, el hecho de impulsar desde la Asamblea Nacional un modelo de gestión por resultados de esta institución, que a los asambleístas al final de todo este cambio se nos remunere por horas para que seamos evaluados constantemente, medidos constantemente en función a las asistencias, al pleno, a los aportes que realicemos en las diferentes comisiones especializadas, a los diferentes proyectos de ley presentados, inclusive a las instancias de fiscalización. Es decir,
Yo pienso que la tecnología hoy por hoy puede tranquilamente ir midiendo la calidad y sobre todo el esfuerzo que va haciendo cada uno de los asambleístas, y así podamos identificar quiénes son los que trabajan, quiénes no son los que trabajan y quiénes son los que realmente están aportando al país. Entonces es una de las primeras propuestas que se las puede realizar a través de varias reformas. Una de ellas de la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a la cual también hay que introducir un código de ética para fortalecer el sistema de partidos políticos. No puede ser posible, Marco, que muchos asambleístas solo utilicen los números, solo utilicen los colores de un partido político para el siguiente día llegar a la asamblea e identificarse como independientes. Entonces, eso está mal, hay evidencia empírica. Mire lo que ha pasado con el tema del reparto de hospitales. Todos los asambleístas independientes que están inmiscuidos en esta trama de corrupción, y eso nos demuestra que en realidad necesitamos bloques fuertes, con bastante consistencia ideológica y sobre todo con propuestas firmes para el bienestar del país. Amigos televidentes, estamos con el señor doctor Javier Ortiz Torres, candidato asambleísta nacional. Estimado doctor, la hora también del reconocimiento, las felicitaciones que ya lo van haciendo nuestros amigos televidentes mediante el texto. Dice: Javier Ortiz, uno de los mejores candidatos para la Asamblea Nacional, donde se necesita un nuevo modelo de gestión y de valores que la Asamblea Nacional necesita. Estimado doctor, el pueblo, mediante ya el canal del pueblo, pues inundando la expresión, lo está solicitando, desde ya le está dando ese voto de confianza, estimado Javier. Es muy importante también dar a conocer que nuestro pueblo ecuatoriano vivimos de la agricultura, vivimos de la ganadería, de la pesca. Tal vez mi pregunta hacia usted, ¿tiene algún proyecto con respecto a la agricultura, estimado doctor? ¿Alguna reforma? Mira, Marco, Isidro Romero ha sido totalmente claro que su principal propuesta es la reactivación de 8 motores productivos que necesita el Ecuador. Y el primer motor productivo que ha estado abandonado durante varios años, yo diría que hasta más de 40 años, es justamente la agricultura. Y la agricultura, por supuesto, necesita otro tipo de políticas públicas que faciliten la productividad de más de 200.000 hectáreas que se encuentran improductivas. Solo reactivando 200.000 hectáreas improductivas podemos generar alrededor de 1 millón de empleos, y eso no es mentira, pero no es fácil. Para reactivar la economía a través de la agricultura, la ganadería, la pesca, el turismo y un sinnúmero de motores productivos más, necesitamos no solo revisar la ley de desarrollo agrario, sino revisar varias leyes que generen en 2 palabras lo que necesita el Ecuador, y es seguridad jurídica. Necesitamos generar seguridad jurídica en el sentido de que el empresario, tanto el actual como el que venga, realice inversiones seguras en el contexto de un Estado que proteja los intereses también de los empresarios, además que también de facilidades justas para los trabajadores. Entonces hay que revisar, además de la ley de desarrollo agrario, hay que revisar el código laboral, en donde sin caer en el tema de la precarización podamos crear modelos de mayor facilidad contractual. Hoy por hoy los emprendedores, los empresarios tienen un temor gigante de contratar a la gente, y eso es por los varios impedimentos que dentro del código laboral existen, ¿no? También tenemos que revisar los incentivos tributarios que se tienen que generar para la creación de nuevas empresas, reducir los trámites burocráticos para abrir nuevas empresas. Necesitamos también revisar la ley de instituciones financieras y abrir paso a la banca internacional. ¿Por qué a la banca internacional? No es que no sirva a la banca nacional, pero debemos romper con ese monopolio que ha creado la banca nacional. No puede ser posible, Marco, que en el Ecuador, que es un país privilegiado en su geografía y sobre todo un país dolarizado, tenga las tasas de interés más altas de la región, ¿no? Tasas de interés que en el caso de los emprendedores sobrepasa el 15% anual. Entonces necesitamos incrementar mayor competitividad en la banca nacional con nuevos productos financieros que ayuden a la reactivación económica. Necesitamos productos con menos tasa, con más plazo y más tiempo de gracia.
Necesitamos fortalecer la banca de desarrollo. Hoy por hoy lo que tenemos son bancos de servicio, bancos de consumo, que han ido lucrando inclusive en la época de pandemia poco a poco con los servicios bancarios y nada más. Un gran porcentaje de la población nos encontramos, y yo me incluyo, en la central de riesgo. No tenemos una nueva oportunidad para invertir, ¿no? Entonces, es una bola de nieve que no va a parar. El Ecuador necesita liquidez, el Ecuador necesita una reactivación económica urgente, y una vez que nos reactivemos, ahí sí vamos diseñando un estado de bienestar mucho más fortalecido, en donde topemos temas de fortalecimiento de la educación, acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la seguridad social de calidad, pero para fortalecer un estado de bienestar necesitamos un estado productivo que prácticamente ayude a financiar estos proyectos. Amigos televidentes, estamos saludando una vez más desde Macas, Ecuador. Nos vamos a la provincia del norte, a Imbabura. Javier, felicidades, apoyo total desde Imbabura. Es muy importante el agradecimiento a los amigos ecuatorianos que se van sumando al bosquejo, a la ideología, a la participación ciudadana del doctor Javier Ortiz Torres. Estimado doctor, una de las preguntas que tenía para usted, pues, mediante el señor secretario general de Trabajadores de la Federación Deportiva de Morona Santiago, con respecto a al Código de Trabajo, con respecto a la ley humanitaria. Se está escuchando voces, rumores, no sé por hacer quedar bien a quién o qué candidato lo está ejecutando, pero el deber del canal del pueblo es transmitir la pregunta. De llegar a ser usted candidato allá en la Asamblea Nacional, ¿va a haber alguna reforma sobre la ley humanitaria, por estimado doctor? Sin duda, la ley humanitaria es una ley prácticamente temporal, en donde no se establecieron reglas claras para fortalecer el empleo. Por ejemplo, al contrario, fue para fortalecer a los empleadores sin ningún tipo de garantía. Yo pienso que más allá de la duración que está tomando el tema de la pandemia, necesitamos revisar todas estas leyes, necesitamos crear leyes que impulsen la creación de más empleo, ¿sí? que faciliten la creación de más trabajo y generen su estabilidad, que es lo que todos los ecuatorianos están buscando. 5 de cada 10 ecuatorianos tienen puestos indirectos de trabajo, no tienen una relación de dependencia real, no tienen una estabilidad laboral. Por lo tanto, también se tiene que fortalecer el tema de los emprendimientos, de los pequeños comerciantes. Es decir, se tiene que reactivar la economía con liquidez. Y la única manera es con la participación de todos los actores financieros posibles, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Amigos televidentes, estamos en el programa En la Comunidad con el señor doctor Javier Ortiz Torres. Estimado doctor, dentro de las competencias que usted pues lo pondrá ya en manifiesto en el mes de mayo siendo asambleísta nacional ya, ¿qué podemos hablar? ¿Qué solución sobre la corrupción, estimado doctor? Porque por todos lados nos está salpicando. Tenga la gentileza de irnos ilustrando, de ir dando ese énfasis con respecto a la corrupción. Tenga la gentileza. Mira, Marco, a la institución que vamos a entrar a partir de mayo. Una asamblea que va a terminar su periodo con asambleístas presos, asambleístas prófugos, asambleístas expulsados por temas de diezmos, repartos de hospitales, inclusive uso de carnets de discapacidad para beneficio personal sin ningún tipo de contrastación con su salud. Un sinnúmero de irresponsabilidades y conflictos que me parece que han colmado prácticamente la agenda legislativa en lugar de producir las leyes que necesita el país. Por lo tanto, obviamente, una de las competencias fundamentales de un asambleísta es la fiscalización. La fiscalización se tiene que dar sin ningún tipo de cálculo político. La fiscalización tiene que darse sin ningún tipo de miramientos. Inclusive si ganara las elecciones, que estamos seguros que sí lo va a hacer Isidro Romero, ninguno de sus funcionarios va a estar libre de ser fiscalizado. La transparencia de los bienes públicos tiene que ser reflejado en la Asamblea Nacional. Una de las mayores decepciones e indignaciones del pueblo ecuatoriano ha sido de que la actual Asamblea
se ha hecho de la vista gorda de un sinnúmero de temas que han sido denunciados y planteados. Y algo que ha indignado a nivel nacional ha sido los casos de corrupción ocurridos en plena época de pandemia, ¿no? Pero ¿por qué pasan estos casos de corrupción? Pasa por lo siguiente, y esa es la propuesta que yo te quiero dar. Pasa por la creación de estos famosos contratos de emergencia, ¿sí? Contratos de emergencia que en teoría se los realiza por la carga burocrática que implica hacer procedimientos normales de contratación pública. Por lo tanto, si el problema de la ley de contratación pública es lo engorroso que es el trámite para cualquier proveedor del Estado, el llegar a un contrato público, pues tenemos que prácticamente comenzar de cero en esta nueva ley, crear una nueva ley de contratación pública, darle un giro de 180 grados al actual sistema de contratación pública, volverlo mucho más ágil, más transparente, para que el pueblo ecuatoriano sepa, los diferentes veedores ciudadanos sepan a quién se contrata, cómo se contrata, por qué se contrata, por cuánto se contrata, ¿sí? Que tengamos transparencia en el tema de contratación y en la simplificación de los trámites. Una vez que simplifiquemos los trámites y cambiemos todo este sistema de contratación pública, inmediatamente se van a eliminar los contratos por emergencia, ya no va a ser necesario, ¿sí? Entonces, ese es el foco de corrupción. Crear contratos de emergencia para evitar los concursos, dar a dedo los contratos y previamente a estos procedimientos, inclusive familiares de las máximas autoridades han sido los que han creado empresas a último momento para ser adjudicados. O peor aún, pregúntale a cualquier proveedor del Estado cómo les ha tocado invertir por debajo de la mesa con los mismos funcionarios del CERCOP. Les toca invertir para confeccionar los mismos términos de referencia, para que esos términos de referencia estén amoldados a los intereses de una u otra empresa que ya tiene negociado previamente el tema del contrato. Eso es lo que está pasando con la contratación pública, y hay que decirlo. Así de podrido está el sistema de contratación pública. Entonces, una de las principales propuestas nuestras es entrar a barrer foja cero la ley de contratación pública, y eso no va a solucionar mucho, pero va a ser una parte fundamental a la lucha de la corrupción. Y si a eso le añadimos que debemos volver a revisar la ley de extinción de dominio, para que la corrupción no termine únicamente en la cárcel de los corruptos, sino que termine con la devolución de lo robado. Y en ese tema también la Asamblea Nacional le ha quedado debiendo, totalmente. Entonces, tenemos que asumir con mucha madurez política, con mucha sensatez este nuevo reto de la Asamblea Nacional, a legislar lo que realmente demanda el pueblo ecuatoriano, que es transparencia, que es combate a la corrupción, y por supuesto que los asambleístas seamos un ejemplo de accionar, y no seamos un mal ejemplo para la juventud, porque ahora decir que estoy para asambleísta, soy asambleísta, es una mala palabra, lastimosamente. Pero para eso estamos, alguien lo tiene que hacer y lo tiene que hacer bien. Amigos televidentes, pues es muy importante el diálogo, las expresiones del señor candidato Javier Ortiz. ¿Por qué, estimado doctor y amigos televidentes? La misma motivación nos manda nuestro amigo Paul. Javier Ortiz Torres, profesional preparado que merece este país para levantar desde la Asamblea Nacional al territorio ecuatoriano. Eso es el canal del pueblo, estimado Javier. Mediante el llamado, mediante la mesa de diálogo, la intervención del ciudadano que quiere poner otra cara, otra imagen a nuestro país mediante la Asamblea Nacional. Estimado doctor, hoy nos dio otra alegría, pues nuestro compatriota Richard Carapaz, y dentro de los cuales, estimado doctor, también creo que va a ser el arduo compromiso de Javier Ortiz en tratar de mejorar esa ley del deporte, porque dése cuenta, el deporte nos está sacando la imagen de la corrupción, de otros aspectos en nuestro territorio ecuatoriano. Estimado doctor, ¿qué decir pues a nuestros compatriotas que están sacando adelante el Ecuador? Partamos desde el hecho de que cualquier deportista que tú entrevistes te va a decir que está abandonado por el Estado y que por justa razón, por mérito propio y por gestiones propias, sobre todo con la empresa privada, ha logrado los
los resultados que ha logrado, no por apoyo del gobierno nacional, y peor aún por el apoyo de una ley del deporte, que obviamente hay que revisarla para buscar de manera eficiente el apoyo total a nuestros deportistas. Pero ese ha sido el gran mal del Ecuador. Y eso sí, muchos políticos se trepan en el caballo de la victoria y tratan de pescar al río revuelto conquistas ajenas. Realmente lo realizado, lo demostrado por Richard Carapaz, que yo te digo desde ya, y le decía a mi esposa el otro día, ya ganó el Giro de Italia, tiene grandes posibilidades de ganar la Vuelta a España, hizo un excelente papel en el Tour de Francia. Yo te apuesto que el próximo año gana el Tour de Francia y será uno de los pocos latinoamericanos que gane prácticamente las tres vueltas más complicadas del mundo. Imagínate el potencial que tiene Richard Carapaz. Pero ¿por qué lo es? Si todos nos podemos analizar el origen de estos deportistas, nacen de familias sumamente humildes y con mucho esfuerzo y sacrificio han logrado auspicios, sobre todo privados, para poder solventar sus necesidades. Entonces necesitamos crear una ley del deporte que facilite, que refuerce, que fortalezca los esfuerzos de los ecuatorianos, que se establezca como política pública el ayudar constantemente en los entrenamientos de alto rendimiento a nuestros deportistas, sí, y no solo los deportistas que están actuando en este momento, sino también a aquellos deportistas que el otro día estuvimos reunidos con deportistas con discapacidad, deportistas que nos representan en las Olimpiadas Especiales, que tampoco han tenido ningún tipo de apoyo por parte del gobierno nacional o se encuentran invisibilizados cuando han traído también grandes logros para el deporte ecuatoriano. Entonces, el deporte tiene que ser una de las prioridades del Ecuador, más aún de un Ecuador que se encuentra plagado por el fantasma de la droga, por una tabla de la droga que se tiene que eliminar. Entonces, si desde el Estado no se impulsa el deporte, nuestra juventud va a caer en ese vicio tan terrible que es el tema de la drogadicción. Así que la ley del deporte se la tiene que revisar con el objetivo de fortalecer sobre todo el apoyo financiero y estatal a los deportistas ecuatorianos. Amigos televidentes, estamos en el programa En la Comunidad. Estimado doctor, tenemos unas motivaciones que mediante las mismas, mediante su respuesta, se dirigirá y escuchará, tendrá grabado el sentido de pertenencia de Javier Ortiz. Empezamos, estimado doctor. ¿Qué es para usted transformar? Transformar, dar un vuelco. Transformar significa cambiar totalmente algo que está mal hecho. Bien, estimado doctor. También tenemos otra motivación. ¿Qué es para usted familia? Lo más importante de mi vida. Yo soy casado, felizmente casado, ya 15 años vamos a cumplir con mi esposa. Tenemos 2 hijos maravillosos, que es Luciana y Javier Ignacio, de 13 y 11 años. Por lo tanto, la familia es lo más importante para cualquier ser humano y en mi caso, el motor fundamental para cualquier desarrollo de mi vida. Bien, estimado doctor, dentro del recorrido, las visitas en territorio, se encontró y se encontrará pues con ciudadanos de muchas edades, pero lo importante, tenemos la palabra que es para usted joven. Joven es tener la actitud necesaria para enfrentar los grandes desafíos y con energía los grandes desafíos de la humanidad. La juventud no significa número de edad, sino sobre todo esa receptividad de siempre acoplarse a los cambios mundiales. Por lo tanto, el ser joven significa siempre ser receptivo y sobre todo respetuoso de la sabiduría de quienes también nos han ayudado con su experiencia. Bien, estimado doctor, los ecuatorianos nos sentimos muy orgullosos de estar aquí, ser hijos de Ecuador. Estimado doctor, ¿qué es para usted cultura? Cultura es el principal concepto de la identidad de cualquier población o pueblo. A través de la cultura, el ser humano expresa sobre todo lo que siente, lo que piensa y cómo lo debe hacer. La cultura es algo fundamental de cualquier estado o de cualquier nación. Es el elemento fundamental que mueve y sobre todo
realiza esta ilusión movilizadora de todos los pueblos. Así que para mí la cultura, por supuesto que tiene que ser totalmente valorizada, implementada y reforzada en nuestra educación. Bien, estimado doctor, también tenemos otro aspecto fundamental que en la vida cotidiana nos suele pasar. ¿Qué es para usted cicatriz? Una herida que no se cierra. Una herida, una cicatriz es una marca que te queda toda la vida después de un año que te han hecho. Pero a pesar de las varias cicatrices que uno pueda tener, uno tiene que seguir avanzando, uno tiene que levantarse y seguir luchando con esa marca durante toda la vida. Las cicatrices se quedan en el cuerpo, pero sobre todo enseñan la experiencia que necesitamos para sobrellevar cualquier tipo de problema. Bien, amigos, estamos en el programa En la Comunidad con el señor doctor Javier Ortiz Torres. Estimado doctor, en elecciones 2021 también hay ponencias, hay particularidades que nosotros debemos tener muy en claro. ¿Qué es para usted poder? Poder, una palabra que muy pocos lo saben administrar, porque el poder generalmente es temporal y efímero, nunca es eterno, ni tampoco completo. El poder tiene que servir exclusivamente para el beneficio colectivo, no para el beneficio personal. Así que es un poder al cual el poder es una palabra a la cual se le debe mucho respeto, porque así como te puede ayudar a conseguir los grandes desafíos, también te puede hundir si no lo sabes administrar. En el testimonio de vida que nos va dando Javier Ortiz, es la importancia, estimado doctor, que es para usted huella. Muy importante, huella para mí significa trascendencia. El ser humano, al menos los que estamos inmersos en la vida política, no tenemos que desesperarnos por llegar a un cargo público, sino que cuando lleguemos al cargo público dejemos huella, es decir, trascendamos en la historia por nuestros actos, por nuestras decisiones y sobre todo por nuestro servicio. Eso es dejar huella. Cualquiera llega a cualquier cargo, pero pocos somos los que dejamos huella y trascendemos en la historia del Ecuador. Amigos, también tenemos dos motivaciones muy importantes. Estimado doctor, ¿qué es para usted gobierno? Gobierno no es más que el conjunto de todas las normas, leyes, las reglas que tiene cualquier Estado para trasladar todas las demandas ciudadanas a un servicio colectivo. Hay diferentes tipos de gobierno. Inclusive yo he escrito un libro sobre gobierno, se llama Gobierno de la Ley del Más Fuerte, el hiperpresidencialismo. En el mundo hay gobiernos presidencialistas, parlamentaristas, mixtos, monárquicos, etcétera. Pero el gobierno es la capacidad de servicio que tiene, la autocapacidad de servicio que tiene la humanidad dentro de sus estados para poder administrar el mismo, ¿no? Amigos oyentes, estamos por finalizar el programa En la Comunidad. Vamos a darle el plato fuerte a nuestro amigo Javier Ortiz. ¿Qué es para usted Ecuador? Mi país, Ecuador es mi estado. Ecuador es la tierra que me vio nacer. Ecuador es ese territorio tan diverso, tan hermoso, tan pequeño y grande a la vez, por el cual nosotros tenemos que todos los días luchar, ¿no? El Ecuador, yo pienso que somos privilegiados al haber nacido en un país tan rico, en un país que nos ha dado todo y que por ende nosotros tenemos que dar mucho por el Ecuador, con sus bemoles, con sus complicaciones, lastimosamente con malos gobernantes, pero el país merece una mejor vida. El Ecuador tiene todas las características para convertirse en una gran potencia y eso depende mucho de la calidad de gobiernos y gobernantes que escojamos. Así que siempre el Ecuador será mi razón, mi motor también de hacer lo que nos gusta hacer, que es en este caso el tema político y por supuesto el gran respeto que se le debe a todos y cada uno de los ecuatorianos. Amigos televidentes, estamos por finalizar el programa En la Comunidad. El canal del pueblo, estimado doctor, quiere brindarle unas pocas palabritas, una frase que se vaya motivando para el duro camino que tiene por recorrer en elecciones 2021. Y dice lo siguiente: en cada persona hay algo que puedo aprender y me comprometo a escucharlo. Estimado doctor, esta pequeña frase, llévelo en su alma, transmita pues al pueblo que eso va a ser muy importante. Estimado doctor, queremos la motivación final del segundo capítulo porque en el transcurso
del camino y de la vida lo estaremos invitando. Tenga la gentileza, estimado doctor. No, muchas gracias por este espacio. Tú sabes que para mí realmente es un honor servir a todo el país, principalmente a la provincia de Morona Santiago, a la cual le tengo mucho cariño. Y las últimas palabras que expresaste tienes toda la razón. Uno nunca termina de aprender. Y uno solo aprende caminando, siendo un asambleísta de territorio, no de escritorio, escuchando a la gente, siendo muy asertivo, porque no lo que nosotros digamos o hagamos está escrito sobre piedra, todo es perfectible. Así que con esa humildad debemos entrar y salir de la misma Asamblea Nacional. Un gran saludo para ti, Marco, un gran saludo para toda la gente linda de Macas, de Morona Santiago, y ya estaremos en algún momento haciendo territorio por allá y dándonos un abrazo presencialmente. Amigos televidentes, queremos agradecer la comparecencia del señor doctor Javier Ortiz Torres, candidato asambleísta nacional por Avanza Lista 8. Estimados amigos, el deber de un medio de comunicación es darle la facilidad al ciudadano, a la ciudadana, en este caso Javier Ortiz, quien se está postulando para candidato asambleísta. La juventud, la profesión y el profesionalismo que lo tiene Javier Ortiz lo va a demostrar con el voto de confianza el 7 de febrero del 2021. Queremos agradecer a nuestros técnicos, a Carlos Atiencia Rivera, a Luis Fernando Ambigrefa, su servidor Marco Espinosa. Les decimos muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.